Recuerdo aquel día con una nitidez que me sorprende todavía, como si lo tuviera grabado en la piel. Era una tarde templada, el tipo de tarde en la que el aire parece detenerse un momento antes de caer la noche. Había olor a comida casera flotando en el aire, ese aroma de guisos que recuerdan a la infancia, mezclado con un ligero perfume a flores que venía del patio. Yo estaba allí, invitado más por compromiso que por verdadera cercanía, y quizás por eso me fijé tanto en cada detalle, en lo que otros preferían no ver. El salón estaba decorado con globos coloridos. Había una mesa larga llena de platos y copas brillando bajo la luz amarillenta de la lámpara central, y en la cabecera se encontraba él, el abuelo. Con su traje sencillo, las manos arrugadas apoyadas en el bastón, y esa mirada entre tímida y expectante, como quien todavía espera ser sorprendido a pesar de los años. Lo que más me impresionó fue su sonrisa al inicio. Era una sonrisa pequeña, contenida, pero auténtica. Se notaba que esperaba algo especial, un gesto de cariño sincero en su cumpleaños, un reconocimiento a la vida que había entregado por su familia. Yo lo miraba y pensaba que, en el fondo, todos los mayores llevan dentro un niño que anhela atención, que busca una señal de que su existencia todavía importa. Pero entonces, entre las risas y el ruido de los más jóvenes, algo empezó a cambiar. Al principio fueron comentarios sueltos, bromas disfrazadas de chistes inofensivos que, si uno no prestaba atención, parecían formar parte de la alegría general. Sin embargo, yo notaba la incomodidad en su rostro, esos segundos de silencio que duran demasiado, la manera en que evitaba responder directamente para no convertirse en el centro de la burla. Me acuerdo de una frase en particular, dicha por uno de los nietos con un tono risueño, casi cruel en su ligereza. Abuelo, ¿y todavía se acuerda de cuántos años cumple? Seguro que ya perdió la cuenta. Todos rieron, incluso los que quizás no estaban de acuerdo, porque la risa colectiva a veces arrastra y silencia. Yo no reí. Me quedé observando cómo él bajaba los ojos hacia su plato, como si buscara refugio en lo simple, en el pan que tenía delante, en la textura de la servilleta que arrugaba entre los dedos. Ahí comprendí algo que me dolió. Las humillaciones más profundas no siempre son los grandes insultos, sino esas pequeñas heridas envueltas en carcajadas. Mientras avanzaba la velada, el ambiente se volvía cada vez más extraño. Había una contradicción en el aire. Por un lado, la música alegre, los brindis, las copas chocando. Por otro, la sombra de una tristeza que crecía detrás de la figura del abuelo. Yo lo veía cada vez más callado, ausente, como si poco a poco se fuera retirando de la escena sin moverse de la silla. Su mirada se perdía en algún punto lejano, tal vez en recuerdos que lo consolaban más que la compañía presente. En ese momento, sentí una punzada de culpa por no hacer nada, por no interrumpir aquella cadena de comentarios hirientes disfrazados de juego. Pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿qué derecho tenía yo a intervenir en una familia que no era la mía? ¿Acaso mi silencio no me convertía también en cómplice? Esa pregunta me persigue hasta hoy, porque creo que todos, en algún momento, hemos estado en la posición de mirar una injusticia y quedarnos quietos, atrapados entre el deseo de actuar y el miedo a no pertenecer. Lo que sucedió después todavía me cuesta describir sin sentir un nudo en la garganta. Recuerdo que, en un momento, alguien puso un pastel enorme en el centro de la mesa, decorado con velas torcidas que parecían a punto de apagarse antes de ser encendidas. Todos comenzaron a cantar, aplaudir y reír, pero yo me fijé en él. El abuelo sopló las velas con una mezcla de esfuerzo y timidez, como si le pesara ser el centro de atención. Fue entonces cuando una de las hijas, con un tono burlón, dijo en voz alta, «Pide un deseo, papá, pero que no sea que la memoria te vuelva porque ya es tarde para eso». Y la sala entera estalló en carcajadas. Yo me quedé helado. Lo vi parpadear varias veces como quien intenta esconder la humedad en los ojos.
Su sonrisa se quebró por un segundo, y aunque trató de recomponerla, yo había visto ya ese gesto mínimo que traiciona el dolor verdadero. Nadie más pareció notarlo. O tal vez sí, pero prefirieron ignorarlo, porque aceptar la tristeza de un ser querido requiere un tipo de valentía que no siempre estamos dispuestos a tener. Yo sentí vergüenza ajena, como si aquella burla me la hubieran hecho a mí. En ese instante, comprendí que la crueldad disfrazada de humor es como un veneno. No mata de inmediato, pero corroe poco a poco el espíritu de quien la recibe. La incomodidad crecía dentro de mí. El abuelo, mientras tanto, partía el pastel con manos temblorosas, intentando mantener la compostura. Le ofrecía trozos a todos, con esa amabilidad automática que adquieren quienes han dado más de lo que recibieron en la vida. Pero su mirada evitaba encontrarse con la de los demás. Yo lo observaba, y me parecía ver a un hombre que, en su propio cumpleaños, había quedado reducido a un motivo de chanza, como si su historia, sus sacrificios, sus años de trabajo y lucha se resumieran en la fragilidad de su memoria o en la lentitud de sus movimientos. Esa injusticia silenciosa me revolvía el estómago. Lo que más me dolió fue cuando intentó contar una anécdota de su juventud. Había comenzado a hablar, con voz baja pero firme, sobre un viaje que hizo cuando tenía 20 años. Apenas llevaba unas pocas frases cuando uno de los jóvenes lo interrumpió con un comentario sarcástico. «Abuelo, ¿vas a contarnos otra de esas historias eternas que nadie entiende?» Otra vez las risas. Otra vez el silencio que se posó sobre él como un peso insoportable. Yo vi cómo cerraba la boca de golpe, como quien se arrepiente de hablar, y se limitó a encoger los hombros. Esa renuncia me pareció la humillación más grande de todas, la de hacer callar a alguien que todavía tiene voz, la de negarle el derecho a compartir lo que lo mantiene vivo en su memoria. Yo no sé qué fue lo que me detuvo en ese momento. Tal vez el miedo a convertirme en el aguafiestas, a ser señalado como el que exagera, a quedar como un extraño en medio de una familia que tenía sus propias dinámicas. Pero mientras permanecía en silencio, sentía dentro de mí una voz que gritaba que aquello no estaba bien. Hoy, al recordarlo, pienso que debía haber dicho algo, aunque fuera una frase sencilla. Dejen que termine. Lo que cuenta es importante. Pero no lo hice, y por no hacerlo, aún cargo con la sensación de haber sido testigo pasivo de una herida que, tal vez, pudo evitarse. Después de aquel momento en que el abuelo cayó su historia, el ambiente de la sala cambió para mí por completo. Lo que para los demás seguía siendo una fiesta con música, brindis y conversaciones cruzadas, para mí se transformó en un escenario de incomodidad. Cada carcajada me sonaba hueca. Cada palabra alegre parecía una cortina que ocultaba la tristeza que yo veía en su rostro. Me impresionaba cómo nadie más parecía darse cuenta de la forma en que él se iba apagando poco a poco. Su espalda, que al principio estaba recta, se encorvaba más con cada broma, como si el peso de los comentarios lo empujara hacia el suelo. Yo sentía que observaba un derrumbe silencioso, uno que no hacía ruido pero que resultaba devastador. Me quedé observando cómo él miraba a sus manos, acariciando con los dedos el borde de la mesa, como si se aferrara a un objeto para no desaparecer del todo en medio de la indiferencia. A veces levantaba la vista, buscando quizás un gesto de complicidad, un rostro amable entre todos, alguien que lo rescatara de aquella soledad disfrazada de compañía. Yo estuve a punto de devolverle esa mirada, de sonreírle con sinceridad, pero no lo hice. Y ahora pienso que quizá esa pequeñez habría marcado una diferencia. Uno nunca sabe cuánto puede significar un gesto sencillo para alguien que está siendo ignorado o herido. Me dolió darme cuenta de que, al no intervenir, me convertí en parte del coro silencioso que permitía aquella humillación. El punto de quiebre llegó cuando los nietos, animados por el alcohol y la ligereza del momento, empezaron a imitarlo.
Uno de ellos tomó el bastón del abuelo y comenzó a caminar por la sala arrastrando los pies, encorvado, exagerando cada paso torpe, mientras los demás reían a carcajadas. Fue como una escena de teatro cruel, una parodia destinada a arrancar risas fáciles a costa de la dignidad de un hombre que lo había dado todo por esa familia. Yo vi el rostro del abuelo endurecerse, su mandíbula tensarse mientras intentaba no mostrar dolor. Pero sus ojos lo delataron. Había en ellos una mezcla de tristeza y vergüenza que me atravesó como un cuchillo. Yo quería levantarme, detener aquel juego, devolverle el bastón al abuelo y poner fin a la burla. Pero me quedé quieto, como paralizado por una mezcla de vergüenza propia y cobardía. Finalmente, el abuelo se levantó despacio. Nadie lo notó al principio, porque la música y las risas seguían llenando la sala. Apoyado en la mesa, dio unos pasos hacia la puerta, y entonces sí, alguien comentó en tono jocoso: «¿Ya se va, abuelo? Si todavía no empezamos la parte divertida». Las risas estallaron de nuevo, como una lluvia de agujas sobre su espalda encorvada. Yo vi cómo se detenía un segundo, respiraba hondo, y luego, sin decir palabra, siguió caminando hasta desaparecer por el pasillo. No hubo portazo, no hubo gritos, solo un silencio breve que se impuso sobre la sala cuando todos comprendieron que él se había marchado, y en ese silencio, que duró apenas unos segundos antes de que la fiesta continuara como si nada, yo sentí un vacío enorme, como si algo se hubiera quebrado irreversiblemente. Cuando el abuelo desapareció por el pasillo, el murmullo que quedó en la sala fue breve, casi insignificante. Un par de personas hicieron comentarios rápidos, algunos levantaron los hombros como si no tuviera importancia, y enseguida la música volvió a subir y las conversaciones retomaron su curso habitual. Me sorprendió esa capacidad de olvidar tan rápido, como si la ausencia del abuelo fuera apenas una anécdota más en una fiesta que debía continuar a toda costa. Yo, en cambio, no podía apartar de mi mente la imagen de su figura encorvada alejándose, el sonido de su bastón golpeando lentamente el suelo, cada paso resonando como un eco de abandono. Sentí un impulso de levantarme, de ir tras él, de acompañarlo al menos con un gesto de respeto. Pero algo me detuvo, quizá el miedo a parecer fuera de lugar, quizá la costumbre de no intervenir en lo que no es mío. Ese freno me pesó en el pecho como una piedra. Seguí sentado en la mesa, observando cómo los demás brindaban, reían y se servían trozos de pastel como si nada hubiera ocurrido. Uno de los nietos incluso volvió a hacer un comentario sarcástico. «Seguro que se fue a dormir la siesta. Ya está muy viejo para aguantar la fiesta». Y todos volvieron a reír, algunos con un poco de incomodidad, otros con auténtica diversión. Yo me sentí extraño, como si estuviera en un lugar equivocado, rodeado de gente que no percibía lo que yo veía con tanta claridad. Y mientras más intentaba entender ese contraste, más me daba cuenta de que no todos vivimos la misma realidad al mismo tiempo. Para ellos, aquella era una celebración. Para mí era el escenario de una humillación disfrazada de familia. Después de un rato, decidí levantarme y caminar hacia el pasillo. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero necesitaba respirar lejos de la música y las risas. El pasillo estaba en penumbra, con apenas la luz de una lámpara lejana iluminando las paredes. Escuché el eco del bastón a lo lejos, y seguí ese sonido, hasta que lo encontré en un rincón del patio trasero, sentado en una silla de madera. La noche había caído ya, y el aire fresco movía suavemente las hojas de los árboles. Él estaba allí, en silencio, con la mirada perdida en el cielo oscuro. Su rostro estaba quieto, pero sus ojos brillaban con esa humedad que uno intenta disimular para no mostrar debilidad. No se dio cuenta de mi presencia de inmediato, y yo dudé en acercarme, temiendo invadir un momento que tal vez le pertenecía solo a él. Me quedé observándolo desde la distancia, y en ese instante me golpeó una reflexión que me acompañaría mucho tiempo.
qué solos pueden estar los mayores incluso rodeados de su propia familia. Es una soledad que no se mide en metros ni en personas, sino en la falta de escucha, en la invisibilidad a la que se los condena cuando ya no producen risas fáciles ni historias novedosas. Yo lo vi ahí, abandonado en medio de su propia fiesta, y sentí un dolor extraño, como si la injusticia de aquel momento no fuera solo contra él, sino contra todos los que alguna vez llegaremos a esa edad. Pensé en mis propios silencios, en las veces que no escuché a mis padres, o que ignoré a alguien mayor por considerarlo lento o repetitivo, y comprendí que lo que había presenciado esa noche era un espejo incómodo de lo que somos como sociedad, prontos para celebrar, pero ciegos para reconocer la dignidad de quienes nos precedieron. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, hasta que él notó mi presencia. No dijo nada, solo giró ligeramente la cabeza y me dedicó una sonrisa débil, como esas que se ofrecen más por cortesía que por auténtica alegría. Me senté a su lado, en otra silla que estaba apoyada contra la pared, y por un momento ninguno de los dos habló. Se escuchaba el murmullo lejano de la fiesta detrás de nosotros, los acordes de una música que ya sonaba extraña, como si perteneciera a un mundo distinto. El abuelo respiraba hondo, mirando hacia arriba, hacia un cielo sin estrellas, y en sus ojos había una mezcla de cansancio y resignación que me resultaba insoportable de contemplar. Finalmente, rompió el silencio con una voz grave y pausada. Uno aprende con los años que a veces el peor ruido no es el que hacen los demás, sino el que dejan cuando no te escuchan. Sus palabras me estremecieron. No era una queja directa ni un reproche abierto, sino una verdad desnuda, dicha con la calma de quien ya no espera demasiado. Yo lo miré y quise responder, decirle algo que lo consolara, pero me quedé atrapado en mis propias dudas. ¿Qué podía decirle yo, un simple invitado que reparara el daño de toda una velada? Tal vez nada. Tal vez lo único que podía ofrecerle era estar allí, acompañarlo en ese silencio cargado de significados. Pasaron unos minutos y el abuelo comenzó a hablarme de su juventud. No lo hacía con entusiasmo, sino con una serenidad suave, como quien desempolva recuerdos para sí mismo más que para el otro. Me contó cómo trabajó desde muy pequeño en el campo, cómo levantó con esfuerzo su casa, y cómo soñaba con que sus hijos tuvieran un futuro distinto al suyo. Hablaba despacio, a veces haciendo pausas largas, y yo lo escuchaba con atención, consciente de que lo que me estaba entregando en esas palabras era mucho más valioso que cualquier fiesta. En cada relato había sacrificio, pero también orgullo, y una especie de ternura escondida en la forma en que recordaba a su difunta esposa, la mujer que me dio razón de vivir, como la llamó. Mientras lo escuchaba, me sentía dividido. Por un lado, agradecido de que hubiera decidido compartir conmigo esas memorias que quizás ya no confiaba a su propia familia. Por otro, me invadía la culpa, porque sabía que en el salón, a pocos metros de allí, sus hijos y nietos seguían riendo, ajenos a la herida que habían provocado. Pensé en entrar y detener la fiesta, obligarlos a ver lo que yo veía, a reconocer lo que acababan de perder al dejar que él se marchara. Pero no lo hice. Me quedé en el patio, atrapado en ese dilema entre el deber de actuar y el temor a cruzar una línea que no me correspondía. Y hoy, al recordarlo, sigo sin saber si hice bien o mal, aunque en el fondo me atormenta la idea de haberme quedado corto. En un momento, el abuelo guardó silencio. Me miró a los ojos y con una serenidad que me conmovió dijo, «Uno no se va porque quiera, sino porque ya no lo quieren escuchar». Esa frase quedó grabada en mí como una marca. Yo no supe qué responder, y lo único que hice fue tomarle la mano. Él aceptó ese gesto sin palabras, y nos quedamos así un rato, en medio de la oscuridad del patio, compartiendo un silencio que valía más que cualquier conversación. La fiesta seguía al otro lado, pero para mí la verdadera escena de esa noche estaba allí,
en ese rincón olvidado donde un abuelo pasaba su cumpleaños lejos de quienes deberían haberlo celebrado de verdad. No sé cuánto tiempo pasamos allí, en ese rincón silencioso del patio, alejados del bullicio que seguía en la casa. Podrían haber sido minutos o quizás una hora, porque el tiempo en esos instantes parecía detenerse. El abuelo seguía con la mirada fija en el horizonte oscuro, y yo lo acompañaba en silencio, sintiendo que no había palabras suficientes para sanar lo que él estaba viviendo. De vez en cuando, llegaba hasta nosotros una ráfaga de risas desde el interior, como recordándonos que para el resto la fiesta continuaba intacta, sin conciencia de lo que se había roto. Y cada carcajada que alcanzaba mis oídos me parecía una bofetada invisible que lo empujaba aún más hacia la soledad. En un momento, el abuelo respiró profundo, cerró los ojos y murmuró: «El problema no es envejecer, es darse cuenta de que ya no te miran con respeto sino con burla». Esa frase me atravesó como un puñal, me hizo pensar en cómo tratamos a los mayores, en esa delgada línea entre la broma y la crueldad, entre la compañía y el abandono. Yo me sentía un intruso en ese descubrimiento, porque había sido testigo de algo que tal vez la familia prefería ignorar, un espejo incómodo de lo que todos tememos ser algún día. En ese instante me di cuenta de que lo que yo estaba viendo no era solo una historia individual, sino un reflejo de una injusticia más grande. La indiferencia hacia quienes han vivido más que nosotros, hacia quienes merecen gratitud y reciben desdén. Lo observaba y pensaba en cómo su figura representaba la dignidad herida. Sus manos temblorosas, apoyadas en el bastón, parecían sostener no solo su cuerpo, sino el peso de toda una vida de esfuerzos. Recordé los fragmentos de su relato, cuando me habló de los sacrificios que hizo para sacar adelante a sus hijos. Y ahora, ver que eran precisamente ellos quienes lo reducían a un motivo de burla, me producía una mezcla de rabia e impotencia. Me preguntaba una y otra vez si debía regresar a la sala y enfrentarlos, decirles lo que yo veía con tanta claridad. Pero el miedo me ataba, miedo a ser señalado, a no ser comprendido, a cruzar un límite en una familia que no era la mía. El abuelo abrió los ojos y volvió a mirarme. Esa mirada era distinta, más firme, como si quisiera dejar en mí una huella, un testigo que algún día pudiera contar lo que él no se atrevía a gritar en voz alta. Me dijo, con un hilo de voz, casi como un secreto: «La verdadera soledad no es estar sin gente, es estar rodeado de los tuyos y sentir que sobras». Esas palabras se me quedaron grabadas con fuego. Yo asentí en silencio, incapaz de decir nada, porque cualquier respuesta habría sido insuficiente frente a la verdad que me acababa de entregar. Después, se levantó con lentitud, apoyándose en su bastón. Me agradeció con una leve inclinación de cabeza, como si supiera que yo había sido el único en notar su dolor. Caminó hacia la puerta del patio, y por un momento pensé que regresaría al salón. Pero no lo hizo. Siguió avanzando hasta desaparecer en la penumbra del pasillo. Yo me quedé sentado, escuchando cómo el eco de su bastón se alejaba poco a poco, hasta que solo quedó el silencio. No lo vi volver aquella noche, y en ese vacío comprendí que lo que había ocurrido no era un simple gesto de enojo, sino una despedida simbólica. El abuelo había decidido marcharse de su propia fiesta porque allí no encontraba un lugar digno donde permanecer. Esa noche terminó para mí con una sensación de vacío que no pude sacudirme durante mucho tiempo. Volví al salón unos minutos después de que el abuelo desapareciera, con la esperanza de que alguien más hubiera notado su ausencia, de que alguien se levantara a buscarlo, o al menos preguntara por él. Pero me encontré con todo lo contrario. La fiesta seguía como si nada hubiera ocurrido. La música sonaba más fuerte, los nietos bailaban, las copas se llenaban una y otra vez, y en medio de aquel ruido ensordecedor, nadie parecía recordar que el hombre que había sido la razón de ese encuentro ya no estaba allí.
Esa indiferencia me dolió tanto como las burlas que había presenciado antes. Era como si la vida del abuelo se hubiera vuelto prescindible incluso en el día que debía celebrarlo. Me quedé un rato observando, preguntándome si debía decir algo. Podría haber anunciado en voz alta que él se había marchado, obligarlos a detenerse y a confrontar lo que habían hecho. Pero otra vez me venció la duda. No era mi familia, no era mi lugar. Me repetía, mientras al mismo tiempo sentía que mi silencio era una traición hacia el abuelo. Esa lucha interna me desgarraba. El deseo de actuar contra la injusticia y el miedo de convertirme en intruso. Y así, mientras yo dudaba, la fiesta avanzaba hasta altas horas de la noche, hasta que poco a poco la gente comenzó a irse, dejando tras de sí un salón lleno de vasos vacíos, restos de pastel y globos desinflados. Salí a la calle con un peso en el corazón. El aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro, y en ese momento comprendí que había presenciado algo más grande que una simple escena familiar. Lo que vi esa noche fue una lección dolorosa sobre cómo tratamos a quienes más deberíamos honrar. El abuelo no había pedido regalos caros ni discursos elaborados. Solo buscaba respeto, un poco de atención sincera, el espacio para contar sus recuerdos sin ser interrumpido. Y sin embargo, lo que recibió fue burla, impaciencia y desprecio disfrazado de humor. Esa herida no se curaría con excusas al día siguiente, porque la verdadera cicatriz ya se había formado en lo más profundo de su alma. Con el paso de los días, me encontré recordando cada detalle: el temblor en sus manos, la sonrisa rota, la forma en que bajaba la mirada para evitar las burlas. Me preguntaba qué habría pensado al marcharse, si habría sentido alivio al alejarse del ruido, o si su partida había sido una rendición dolorosa. También me preguntaba qué habría pasado si yo hubiera intervenido, si mi voz hubiera roto la cadena de risas y le hubiera devuelto, aunque fuera por un instante, la dignidad que merecía. Esa pregunta me acompaña hasta hoy, como una sombra que me recuerda que ser testigo de una injusticia también implica una responsabilidad. Y ahora, al contar esta historia frente a ustedes, me doy cuenta de que quizás este sea mi modo de reparar, aunque sea un poco, aquel silencio. No puedo cambiar lo que ocurrió, no puedo volver atrás y detener las risas crueles ni acompañarlo en cada paso que dio hacia la puerta. Pero puedo recordar. Puedo compartir lo que vi para que otros no repitan lo mismo. Porque lo peor que podemos hacer con nuestros mayores no es olvidarlos en soledad, sino obligarlos a sentirse invisibles cuando aún están presentes. Yo vi cómo trataron al abuelo aquella noche. Vi cómo lo humillaron en su propio cumpleaños hasta que decidió marcharse. Y lo cuento ahora porque, de algún modo, todos somos responsables de no dejar que eso vuelva a suceder.